37 de la mañana. Yo quiero mirar un poco el tema porque quisiera hablar... Muchas gracias, José. Quisiera hablar sobre las contrataciones de familiares de congresistas. Estamos viendo también el caso de la ministra de la Mujer con el Estado, ¿no? La ley exactamente dice que si tú ya eres un familiar directo, no puedes contratar con el Estado. ¿Eso es lo que dice la ley directamente? Acá hay dos problemáticas, ¿no? Aquellos familiares contratados como consultores, como asesores bajo la ley de contrataciones, que existe un impedimento legal claro, que está en el artículo 10 y 11 de la ley, tanto de la anterior como de la actual, que establece que no se puede, los familiares de congresistas hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, no pueden contratar con el Estado en el ámbito, no sé, ninguna entidad, ni municipal, ni regional, nada del territorio peruano. Están impedidos para contratar por el Estado. Y ya, peor aún en el mismo Congreso, obviamente. No, es que por eso les decía, ¿no? Esa es la primera problemática, ¿no? Y la segunda es que, porque aquellos familiares contratados bajo un régimen laboral del Estado, que puede ser CAS 276, 728, orden de servicio, por terceros, como quiera llamarse, pero que dependen directamente del Estado. El artículo 4 del reglamento del Congreso establece que este impedimento, que de igual, 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad, los familiares no pueden contratar ni dentro del mismo Congreso ni fuera en otra institución. Y además existe la ley de nepotismo, que establece claramente la misma lógica, que fue modificada hace un par de años, que establece que también los familiares en general, de cualquier funcionario de alto nivel, sea presidente de la República, congresista... Ahora, ellos han intentado sacarle la vuelta a la norma, como lo hace la mayoría de tramposos. Han tratado de sacarle la vuelta, entonces dicen, yo no voy a contratar a mi sobrino, lo contratas tú. Y a tu sobrino lo contrato yo. Y contrato a tu suegra. Entonces tú contratas a mi esposa, marido, contrátalo. ¿no? O sea, una cosa así. Eso, así es como ha estado funcionando dentro del Congreso de la República. ¿Cómo tipificamos eso? No, de igual manera, el impedimento es en toda la entidad, independientemente de que intercambien roles, el impedimento tanto de ley de nepotismo como el artículo 4 del reglamento del Congreso y además las declaraciones, porque hay que recordar que aquí lo que ellos están tratando de aplicar es el principio de presunción de veracidad, ¿no? Es decir, que yo no sé, porque este señor firmó alguna declaración jurada indicando que sí tenía el además dice, yo no lo contraté yo congresista fulano y tal. No, pero de igual manera, la prohibición es definitiva, independientemente, no establece roles, ¿no? Porque sí se puede entender que existe una área de gestión del talento, de recursos humanos o de personal que se encarga de la contratación, que esto pasa por administración, que efectivamente, de acuerdo al reglamento de organización y funciones, la contratación no depende de una voluntad externa, entre comillas, pero la ley de nepotismo, la ley de contrataciones y además... pero entonces es un delito. Efectivamente. Es un delito. No es una falta, porque lo quiere ver ética. También es una falta administrativa, porque hay que establecer que hay varios tipos de responsabilidades, ¿no? Pero la ley dice que el nepotismo es un delito, ¿ah? Sí, pero ya, comete el delito el que contrata y comete el delito también el que declara en bajo juramento que está habilitado y que no tiene ningún problema. Y la ley tipifica los dos. Y, bueno, no exactamente el nepotismo, pero el tratamiento que se le da al nepotismo es bajo el tráfico de influencias. ¿Por qué? Porque se entendería de que si este señor que no tiene, porque lo que se ve, o sea, en la práctica lo que se está viendo son personas contratadas sin experiencia, sin títulos profesionales correspondientes, que ingresan coyunturalmente durante la gestión de la autoridad, en este caso de los congresistas, porque antes de esto no trabajaban en el Estado, porque si no podríamos alegar que se está vulnerando su derecho al trabajo, ¿no? Porque de repente mañana tu papá o tu hermano entra a ser congresista y tú trabajas en el Estado, no tienes la culpa, ¿no? Claro. Pero acá lo que se entiende es de que son personas que no cumplen las características para que trabajen en el Estado, no cumplen las experiencias, la formación técnica, y además de esto, de que se entendería de que bajo este poder, porque lo que la ley de nepotismo establece es que hay un poder, o sea, una persona que tiene una jerarquía, que utilizando esa jerarquía puede favorecer en este caso a sus propios familiares o a terceros a que sean contratados. Porque si eso se comprueba, Estado, ¿no? Tal y como dice Víctor Hugo, si se comprueba que acá hubo nepotismo, no es tan fácil como decir te vas 120 días. Porque lo que dice la ley, la estuve leyendo el fin de semana, lo que dice la ley es que tú te vas de la gestión pública. O sea, te sancionan, entiendo, hasta 180 días, corrígeme si me equivoco, hasta 180 días, pero
fuera de la gestión, o sea, el congresista tendría que dejar de ser congresista, no puede ser congresista. 120 días es lo máximo. Ya no puede ser parlamentario, no debería tendría ser. que irse de la gestión pública, o sea, no es simplemente suspenderte. Pero además hay un proceso penal. Claro, independientemente de lo que la Comisión de Ética, porque ese es el nivel constitucional administrativo, estos temas, porque son reiterativos, porque cada semana prácticamente se viene destapando que familiares están trabajando, en general, en el Congreso, en otros sitios, es inmediatamente la Fiscalía debería tomar cartas sobre el asunto, realizar la investigación preliminar. Y acá estamos hablando de delitos, o sea, de personas que están siendo pagadas, ¿no? en el caso en el que el congresista dice, yo no sabía que mi sobrino, mi hija, porque lo pueden decir hasta de su madre, no sabe nada de lo que hace su familia. Y que el que contrata dice, yo no sabía que era ni hijo, ni mamá, ni esposa, ni nada, porque acá puso que no tenía ningún problema y no tenía ningún familiar. Entonces ahí, y si no hay más pruebas, ahí el peso penal cae sobre la persona que mintió en su declaración jurada, al no decir mi tío o mi papá. Eso no está cierto. Claro, porque hay que diferenciar que hay varios tipos de delitos. El que tú mencionas es falsa declaración en procedimiento administrativo. Ese delito sí recae específicamente sobre el que firmó y dijo, ¿sabes qué? Es un delito. Es un delito. Aparte es una falta porque a nivel de LOCE te sancionan o a nivel de servir te sancionan. Lamentablemente hoy día la Contraloría ya no puede hacer nada porque le han quitado sus facultades, pero sí es un delito. Ahora, respecto a lo que puede haber incurrido un congresista o alguien que tiene en poder, un ministro, un gobernador regional, es realmente ahí lo que podemos hablar es de tráfico de influencias, de negociación incompatible o de colusión agravada. ¿Por qué? Porque estamos hablando de alguien que tiene el poder suficiente para poder interferir, inducir a alguien de menor jerarquía, porque estamos hablando que si bien es cierto hay un área de personal, un área de administración, pero ellos jerárquicamente en el organigrama pues están a nivel medio. ¿Quiénes son realmente los que tienen el poder? Son los que tienen el cargo político. Y esto siempre se ha visto y es una reiterativa en todos los niveles del Estado. Entonces eso se tiene que ver, tanto en la Comisión de Ética se tienen que abrir procesos en el Ministerio Público para cada caso y de ahí seguir el curso de pedir el levantamiento de la inmunidad parlamentaria para investigación, para el proceso y luego para detención. Sí, así podría ser. ¿Y sabes cómo se podría saber, cómo se podría desbaratar alguna tesis, alguna hipótesis de un congresista que esté faltando la verdad? Porque en verdad ya nada nos sorprende de los señores cómo actúan. Es citando, por ejemplo, al jefe de personal, citando a los del comité de selección, quienes supuestamente apoyaron o elaboraron las bases para contratar al familiar o para adjudicar algún tipo de licitación o de servicio. Y yo dudo mucho, ¿no? Porque aplicando la teoría de esto del enemigo, ¿no? Del prisionero, el dilema del prisionero, siempre va a haber alguien que va a terminar contradiciendo y basta que hay una contradicción de alguna declaración en la cadena de la contratación, porque son varios, y se inicia con el tema de personal, pasa por administración, hay un comité, pasa por presupuestos. Estamos hablando de distintas áreas y dudo mucho que alguno de ellos cubra al anterior. Entonces basta que haya un indicio, una sospecha, ese puede ser el hilo conductor para que la Fiscalía inicie una investigación preliminar, después preparatoria, y después esto, claro, puede acabar con yendo a la subcomisión de levantamiento de inmunidad, ¿no? Y pueden ser procesados, ¿no? Esperemos que esto se actúe con celeridad, ¿no? Lo que debe ser, ¿no? Debe pasar, pero dudo que se actúe con celeridad. Sí, pues, bueno, ahí están las reglas están hechas, ¿no? Ya depende de un tema nada más, antes de irnos de comprobarse, estoy leyendo el artículo 7 de la ley de nepotismo, de comprobarse la comisión de un acto de nepotismo, la sanción para el funcionario y o personal de confianza que contrata o realiza alguna injerencia será de suspensión sin goce de remuneraciones. El periodo de suspensión dependerá de la gravedad de la falta y no podrá ser menor a los 30 en calendario. En caso de reiterancia, la sanción será de destitución o resolución de contrato. Hablan también de la inhabilitación de funciones, que es lo que yo decía hace un instante. A partir de la vigencia del presente reglamento, del reglamento sobre la ley de nepotismo, aquellas personas que ingresen en una entidad contraviniendo lo dispuesto en el artículo 1.5 de esta ley, quedarán inhabilitadas para trabajar en cualquiera de las entidades señaladas en el artículo 1, es decir, cualquier entidad del Estado. Ese es el familiar contratado. Claro, inhabilitados permanentemente. No podrán chambear en ninguna entidad del Estado. Bueno, pero si ni siquiera se cumple la ley, que se va a cumplir la sanción de la ley. Ahí está el reglamento. Bien, vamos a un corte. Gracias por estar con nosotros. 11:46, volvemos.